nada, gracias por venir, adiós. No, la verdad es que a mí me emociona mucho estar aquí, justo regresar un año después, ver en lo que se ha convertido este espacio. Digo, sería un lugar común volverlo a decir, pero siempre es muy emocionante. La segunda cosa que me da mucha emoción es que este libro, en realidad, eh, no lo presentamos como tal, nunca. Es decir, este libro se creó cuando el Festival Internacional de Cine en Guadalajara le hizo un homenaje a Daniel Jiménez Cacho para entregarle el Mayagüel de Plata, que es el máximo reconocimiento que se da a un personaje del cine, ¿no? Sea director o sea actor. Y entonces fue que la Universidad de Guadalajara decidió, digamos, hacer esta edición, que forma parte de esta colección de libros que mencionaba Javier, que cada año honran, digamos, como a una personalidad. Este libro lo comenzamos a hacer en la pandemia, justamente, cuando Daniel venía precisamente saliendo de haber tenido COVID. De hecho, la primera vez que nos vimos para platicar sobre el libro, yo todavía creía que lo tenía y estaba como en riesgo de que me lo pegara. Afortunadamente no ocurrió, ¿no? Pero un par de días antes creo que todavía estaba muy mal y yo ahí, no sé, fue todo un poco raro. Pero la verdad es que me emociona mucho venir a presentarlo aquí porque además es un libro que solo se hicieron 500 ejemplares, ¿no? Hoy aquí hay 25, quiere decir que tenemos pues el 5% de la producción total de los libros que se hicieron. Es un libro que solo se circuló en su momento en el Festival de Cine en Guadalajara, es decir, en ninguna otra librería del país existe este libro, ¿no? Hoy existe aquí y eso me parece magnífico. Y cuando en Guadalajara tuvimos la oportunidad de platicar, digamos, en realidad era más en el marco del homenaje a Daniel que realmente decir, bueno, aquí está el libro, quien lo quiera comprar, porque creo que ni lo vendían, o sea, todo era un poco confuso en aquel momento. Entonces, digamos que el hecho de estar aquí hablando con Daniel, hablando con Javier y teniendo el libro enfrente, con la posibilidad de que ustedes también puedan entenderlo, pues me parece una oportunidad magnífica. Solo antes de darle la palabra a Daniel, que por supuesto a quien quieren oír más que a mí, digamos, yo solo quiero decir que me sentí un gran privilegiado de poder, digamos, participar, digamos, en este homenaje a un actor al cual me parece que todos admiramos muchísimo. Mi primer recuerdo de él viene probablemente de una película que se llama Camino Largo a Tijuana, pero más allá de ese recuerdo, la primera vez que yo lo vi fue en el teatro, en una obra que se llamaba Los Enemigos, una obra a la que yo me colaba en el Teatro Julio Castillo en la Ciudad de México cuando era adolescente, y tuve oportunidad incluso de colarme al estreno en ese momento porque mi escuela estaba justamente enfrente del teatro, la Escuela de Teatro de Bellas Artes, y entonces tuve la oportunidad de colarme como a ese estreno y fue muy impactante verlo a él y Eduardo Palomo, que eran los dos protagonistas, hoy fallecido Palomo, y Rosario Zúñiga, también lamentablemente fallecida, una actriz fantástica, que eran los tres protagonistas de un montaje verdaderamente alucinante como era ese. Y a partir de ahí, claro, Daniel se convierte como en un personaje recurrente, digamos, como del cine, en Solo con tu pareja, digo, en La invención de Cronos de Guillermo del Toro, en Profundo Carmesí de Arturo Ripstein, después en esa etapa en España tan interesante donde hace La maleducación con Almodóvar, por ejemplo, y más recientemente con papeles muy memorables en películas como Arráncame la vida, como Bardo, como Familia, que se verá por aquí mañana. Creo que es muy interesante su carrera, lo adelanto, ¿no? Para mí son dos cosas. La primera es que, si bien todos estos personajes que mencionamos son personajes protagonistas de películas, él ha hecho un montón de películas, decenas de películas, donde hace un personaje pequeño, un personaje secundario que aparece en la película y que de todas maneras es un personaje memorable, ¿no? Hay ahí un actor, digo, yo no diría que se roba las películas, digo, no es como el estelar que yo robé, pero si uno piensa en películas como Colosio, ¿no? Uno lo que recuerda es precisamente a Jiménez Cacho en esa película, ¿no? Digo, más allá de quiénes eran un poco los otros actores, uno piensa como en ese oscuro Córdoba Montoya que aparece en esa película y uno se acuerda de Daniel, ¿no? Y eso pasa en muchos personajes que él ha hecho a lo largo de su carrera. Y la otra cosa que a mí me atrae muchísimo de él es cómo poner al servicio, y eso es muy excepcional en el mundo del espectáculo de este país, ¿no? Es como poner al servicio una voz pública, la voz de un actor, la voz de un director, la voz de un creador en general, hacia causas sociales, ¿no? Digo que eso me parece que también es enormemente relevante en su caso. Creo que le ha dado voz a muchísimos movimientos, a muchísimas iniciativas que de otra manera no hubieran sido escuchadas si alguien como él no las cobija. Y eso me parece un acto de extrema generosidad
que ha ido mucho más allá de un partido político, de una facción, de un interés económico, etcétera. Al contrario, yo creo que él ve algo que es profundamente injusto y trata de llevarlo a la palestra, digamos, para que pueda ser discutido, para que pueda ser debatido, para que pueda modificarse, para poder cambiar la realidad. Y eso en México, que un actor o una actriz lo hagan, es muy excepcional. Digo, a lo mejor no le gusta nada la comparación, pero pienso en alguien que hacía eso desde los años 90, como Ofelia Medina, por ejemplo, ¿no? Que también, que lo sigue haciendo, ¿no? Digo, que hace una mujer que desde el zapatismo, digamos, puso también una enorme visibilidad. Me parece que es también el caso de Daniel. Y lo último que quiero decir es, él tiene una vinculación con Chihuahua, ¿no? Digo, él estuvo en Ciudad Juárez haciendo el safari en su momento y que también eso me parece una experiencia muy relevante. A mí no me tocó verlo aquí, me tocó verlo en Tepito en su momento, pero creo que es algo que también podríamos escarbar un poquito por ahí. Y ya, como presentación mía, no hablaré más que de lo que habló Javier, porque él es el anfitrión, así que ahí me ustedes quedo. son los invitados. Déjame apagar lo No, pues, bueno, muchas gracias por todas estas palabras de cariño, de reconocimiento. A mí este libro pues me conmovió mucho, primero por el esfuerzo que hizo Roberto, que rebasa una tarea que le encomendaron, por una relación que nosotros tenemos y por lo que acaba de decir, de lo que le gusta mi trabajo. Entonces se fue a hacer una investigación muy profunda. Nada más les digo que fue hasta con una exnovia Que me prestó muchas cosas muy bonitas. que sacó del cajón. Las tenía guardadas todas. Entonces, es un poco freak eso, No, bueno, eso habla de alguien que quiso realmente, más allá de hacer una biografía por ahí, o sea, se metió a mí entonces ya cuando yo vi el libro, pues sí fue un golpe muy fuerte para mí. De repente, pues uno no se detiene tanto a decir, mira cuánto he hecho, y mira, y tú te pues no, estamos pensando, sigue, y sobrevivir o lo que sea, y de repente aquí esa fuerza un alto y empezar a ojear este álbum fue muy conmovedor. O sea, me hizo llorar, la verdad, ¿no? Porque lo que sentía era pues, un amor, ¿no? de Roberto y de el diseñador, de Alejandro Magallanes, ¿no? Entonces pues me conmovió mucho, ¿no? Antier estuve platicando con una mujer, porque dice uno, ay, bueno, 40 años llevo ya. Y antier estuve platicando con una mujer que lleva 80. Y dije, pues te calmas, chamaco, ¿no? Ni te creas tanto, porque Marta Ofelia Galindo, claro, que acaba de entrar a la Compañía Nacional de Teatro, pues lleva 80 años. Qué barbaridad. ¿Te das cuenta? qué barbaridad. Es una historia viviente. En fin, no, yo creo que ella merece, no sé, es Muy hasta como de récord Guinness, ¿no? Sí, está muy alineado. ¿A qué te refieres? Ah, sí. Sí, Ah, muy, sí, no, muy. No se metan en problemas. Pues sí. Sí. No, de hecho, digo, en 3 Por eso- frases que cruzamos dijo, mira, cada quien, ¿eh? Me dijo, Por cada eso- quien. Por eso está tan intacta, ¿no? Siempre ha estado donde Sí, claro. En fin, pero bueno, entonces ves un libro así y pues sí, también te hace pensar muchas cosas, ¿no? Cómo se han dado las cosas, qué decisiones tomaste que fueron importantes, que no, por qué estás ahora ahí en donde estás, a quién se lo debes, ¿no? ¿Quiénes son tus maestros? Te hace reflexionar muchas cosas. Y luego pues me hace quedarme con un gran sabor de boca y con una decir pues algo jaló bien, ¿no? O sea, algo se hizo bien en las elecciones, en hacerle caso a la intuición, con quién me junté, de quién aprendí, ¿no? O sea, se fue dando un camino del cual ahora digo pues
muy bien, se hizo bien, estoy como, pues se me hace importante eso, decir estoy a gusto, estoy conforme, a gusto, diciendo, pues salió bien. Y lo digo porque cuando estás ahí, no tienes idea bien de a dónde vas, ¿no? Y más bien muchas dudas. Y dices, no, debería de haber hecho esto y debería de haber hecho aquello. Pero me doy cuenta que no, había algo ahí que late de unas, pues que es como una convicción, ¿no? De una lucha por los contenidos y de para qué se hace esto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? Siempre estar pensando, ¿qué es lo que vamos a comunicar? ¿Qué es el tema que vamos a traer? ¿De qué sirve? Pues sí, ya me gané mi dinero, pero socialmente aportamos algo o no, ¿no? Y ahí peleando entre que, pues generalmente las cosas que a uno le gustan y las de contenidos interesantes, pues es justo donde no está el dinero. Yo no sé por qué, ¿no? El dinero está siempre en otro lugar donde no hay esas discusiones que a uno le importan. Entonces, pues también tienes que ir aprendiendo a navegar y a decir, pues cada quien, ¿no? También de joven, pues era bastante más arrogante quizás, ¿no? Es decir, pues allá están los frívolos, ¿no? A los que no les importa más que el dinero, y acá estoy yo en la pelea del arte y pues eso ya se me ha tranquilizado. Porque he tenido que hacer cosas Para poder para sobrevivir. comer, y dices, mira, pues unas veces aquí, otras allá, y pues ¿no? Calma, ¿no? Calma con la arrogancia y la plataforma de decir, yo aquí estoy legítimamente, soy moralmente, ¿no? Y los demás están, pues no, ¿no? Entonces, pero en la trayectoria pues sí se llegan a ver una continuidad por esto de para qué se hacen las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la función? Esa es la que siempre me ha interesado. Ahí no se me hace tan lejana al activismo, no es como dar un giro enorme es como parte de lo mismo, ¿no? Hacer visibles las cosas que no se quieren hacer visibles, ¿no? Eso es lo que hace el teatro, eso es lo que hace el cine. Traer discusiones incómodas, todo eso que a la hora de la comida en la casa dicen, cállese, aquí no se habla de eso. Vas a la hora de teatro y solo se trata de lo que no se puede decir en la casa, ¿no? Sí. Dices, ¡guau! Bueno, eso es lo que siempre y lo mismo pasa con el activismo, ¿no? Mataron a fulano y lo desaparecieron, no es cierto. Es el mismo mecanismo, ¿no? Entonces, para mí no está tan alejado. Y luego, pues también resulta, tú lo acabas de decir, Javier, que llegas a conocer a gente extraordinaria, ¿no? Gente que está luchando por transformar este país, gente que está sufriendo tragedias y cómo las transforman en acciones para que esto se detenga, en acciones de cambio, o simplemente ser testigo de cómo de la tragedia y la depresión salen adelante, simplemente ver eso, ¿no? Decir, si yo fuera esta persona y me matan a 4 hijos, no sé si me suicidaba yo, ¿no? Y ves a mujeres diciendo, wow, luchando por hacer leyes, ¿no? Por comisiones de búsqueda, buscando a sus desaparecidos. Estar en contacto con eso es enorme. O sea, te hace ver como que dices, no, pues sí, hay un futuro, ¿no? Hay una esperanza y un futuro si hay gente así, ¿no? Y bueno, en el teatro también, y en el cine te vas asociando con gente que también está luchando por contenidos, está luchando por hablar de las cosas, porque se pongan en discusión los temas, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido mi brújula, ¿no? A veces el hambre, de modo sí, y siempre volver ahí y decir, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es la función social de esto?
¿no? Y en ese sentido, pues me importa mucho siempre saber si llegaron los mensajes, ¿no? Los encuentros con la gente también se me hacen muy importantes, ¿no? Si llegaron los mensajes, si no, si qué les provocó. Ahorita a la entrada, platicando contigo, me dijiste que te identificaste mucho con Bardo porque se parecía mucho a tu situación, ¿no? Entonces, para ti, qué importante fue poder ver un personaje en el que te reconoces, ¿no? Y te da como fuerza, ánimo, ¿no? Pues eso es muy, muy gratificante, ¿no? Para eso se hace el trabajo. Entonces, pues yo no sé, si quieren preguntar cosas, Sí, platicamos. platiquen. No, y me interesa mucho que platiquen del libro. Okay. De lo que se trata es de vender libros, ¿eh? Bueno, ahorita se los vamos a enseñar porque más allá de esto... Hay descuento, ¿verdad? Hoy. Hoy va a haber descuentos. Sí. Ok, solo quería hacer 2 o 3 preguntas breves. Una que me parece que siempre es muy interesante, digamos, para la gente que escucha a un creador de tu dimensión, Daniel, y que tiene que ver con cómo se decide una vocación. O sea, es decir, cómo uno de pronto sabemos que estudiabas física, ¿no? Digo, probablemente uno pensaría que nada más alejado del arte que una ciencia tan dura como la física. ¿Cómo decides en algún momento que la actuación, específicamente el teatro en ese momento, puede ser tu camino? Pues creo que fue un poco azaroso cómo sucedió, pero bueno, a la distancia te vas dando cuenta, ¿no? Que pues no hay casualidades ni azares, pero para tomar la decisión fue una sensación física del cuerpo. O sea, yo decidí estudiar física porque tuve un maestro en la preparatoria extraordinario, que luego se volvió escritor, para que vean que también de la física, y es más, la mayoría de los que desertábamos de física se iban o a filosofía o a cuestiones de arte, ¿no? Ese maestro se volvió escritor, Francisco Rebolledo se llama. Y es uno de los fenómenos extraordinarios de no entender las matemáticas. Exacto. Las matemáticas te ayudan a decir, no, tú vete de aquí. No te hagas. Porque además yo, o sea, pude cursar 4 semestres de matemáticas sin entender nada. Pero aprobaba los exámenes. Y al 4º semestre dije, admítelo, no sabes de lo que estás haciendo. Pasas, pero no sabes lo que estás haciendo. O sea, en fin. Y entonces le pregunté, ahí me halló un matemático, amigo de otros, me dijo, mira, si tienes dudas, renuncia, porque es una carrera muy difícil, la de la física y la matemática. Pues bueno, pero una novia me llevó a unas clases de teatro con un buen maestro que se llamaba José Luis Ibáñez, que daba clases los sábados, y ahí es donde yo me di cuenta, dije, soy de aquí, porque fue un renacimiento como físico. O sea, ahí me di cuenta que yo llevaba años, digamos, viviendo así. Y ahí empecé a hacer ejercicios y dije, ay, ¿dónde estaba? Y dije, no, pues aquí, ¿no? O sea, fue mi cuerpo el que me dijo, aquí está la vida, la salud, o sea, la plenitud. No fue un tema... Y luego, más bien, batallar muchos años con... A lo mejor te equivocaste, porque ya me tardé pues como 7 años, 7, 8 años en que medio me voltearan a ver y medio me ganara. Y yo decía, no, esto no es, ya me equivoqué. 7 años y ahí medio sobreviviendo y pidiendo prestado, ¿no? En mi casa, pues no, mi papá no apoyaba ese asunto. Me dijo, tú vas a acabar con debajo de un puente con un perro y un violín. Así me dijo. O sea que allá pues tampoco apoyaban, ¿no? Y sí, claro, te entran muchas inseguridades. Y dices, no, esto no era. Pero bueno, ahí seguí, ¿no? Esa fue la certeza, sí me la dio el contacto con
el cuerpo, físicamente. Daniel, y justo ahora que mencionas como estas dudas de estos primeros años en los que te decides dedicarte a la actuación, y pasa, digo, supongo que este primer momento de, ok, soy visible, tal vez sea un poco este momento teatral y también Solo con tu pareja, que es una película que digamos es una película muy importante, incluso en términos de taquilla y de recuperación del público hacia el cine mexicano. Pero digamos, después de eso, después de los años 90, ¿hay dudas todavía? O sea, es decir, ¿hay dudas de por qué dedicarte a actuar, de seguir trabajando en el arte o no? Digo, han pasado, como dices, 40 años. ¿Hay dudas en algún momento? ¿O hay una firme convicción de a esto me dedico y me voy a morir en la raya y haré una obra de teatro? O... No, sí hubo dudas, aunque creo que tienen que ver con una crisis que pues, les será muy familiar, ¿no? La crisis de la mediana edad cuando llegas 40 y a mí me empezó como a los 37, que te das cuenta que de repente tenías una cantidad de sueños que no se cumplieron, o que también dices, ¿y yo por qué soñé esto? Yo quería esto, de aspiraciones, de a dónde quieres llegar, y entre que tienes que ajustar cuentas con eso, con los que no se realizaron, y entonces te amargas, o también te amargas porque dices, ¿por qué me puse a perseguir esto? Y tremendo en la crisis así en escena, estando en una obra de teatro con Sergio de Bustamante, un actor consagrado, y yo lo miraba. Era una obra en donde yo era un juez, una obra alemana, ¿no? de hace un siglo. Un juez va a un pueblo a examinar a un juez local y sus movidas, ¿no? Entonces tenía mucho tiempo yo de estar en escena mirando, y ahí me daba tiempo de pensar tantas cosas como ¿qué rayos estoy haciendo aquí? ¿Quién me dijo que esto era lo que yo quería hacer? Sí fue una crisis fuerte, o sea, durante la obra, de estarse desconectando y diciendo, esto es lo que yo quiero de mi vida, me voy a convertir en Sergio de Bustamante. ¿Qué horizonte tengo? ¿Hacer telenovelas? De eso voy a vivir. Porque justo coincidió que varios proyectos que yo tenía pues no se pudieron hacer. Entonces dije, pues solo está la televisión y ya, y no hay manera. Es ese momento donde también tú colaboraste mucho contra el monopolio que tenía Televisa, y si no era ahí, pues no era en ningún lado, y el cine estaba en crisis, y dices, ay, no, entonces sí fue un momento que, como todos estos momentos de crisis, no lo ves ahí, pero luego son los momentos en que brincas a otro lado, y se me empezaron a abrir otras puertas, como dirigir. Empecé a dirigir teatro, empecé a traducir cosas, empecé a abrirme yo las puertas, ¿no? Hay un cambio importante, pero sí fue... Sí, en crisis. Sí. En estos años, y pienso ahora un poco, sobre todo con lo que ha pasado recientemente en tu carrera, que tiene que ver con películas importantes que tienen una distribución masiva a través de plataformas digitales, como es el caso de Bardo o más recientemente Familia, ¿no? Que están apoyadas por Netflix y que tienen, digamos, como todo este gran aparataje que hoy por hoy quizás sea como la máxima aspiración de una producción en este momento. ¿Cómo decides qué personajes quieres hacer y cuáles no? ¿Cómo descartas o a qué proyectos quieres meterte y a qué proyectos no? Digo, justo Javier lo comentaba hace un momento, acabas de dirigir una obra que es un formato mucho más pequeño, en un teatro como el Foro Shakespeare, que en la Ciudad de México es un espacio, digamos, como muy prestigiado, pero es un lugar de pocas localidades, ¿no? Digo, y vienes de hacer, no sé, Familia, que es una película de millones y millones de dólares, con un reparto multiestelar, Maribel Verdú, Ilse Salas, etcétera, pues, ¿no? Digo, y supongo que recibirás propuestas para dirigir, para actuar, incluso para seguir haciendo libros a través del proyecto del Milagro, que también mencionaba Javier. ¿Cómo decides qué es lo que quieres hacer? O sea, hablabas de tu brújula hace rato, pero tu brújula, ¿hacia dónde te dice, ahora vámonos por acá? Bueno, pues yo creo que en el fondo, pues es una intuición, ¿no?
intuición y vas desarrollando esa capacidad de hacerle caso, no desconfiar, no desconfiar de tu intuición. Quizá ahora con la edad pues lo he afinado un poco más, como pues, guardar silencio, hacer las preguntas y esperar que venga, ¿no? O luego a veces también tengo una técnica que es, cuando realmente no sé, digo, este día voy a decidir que voy a hacer esto. O sea, un proyecto, digo, sí lo voy a hacer. Y convivo con esa idea, es un método que se lo recomiendo porque me ha funcionado. Convivo todo, 24 horas, diciendo, sí lo voy a hacer. Y lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Me despierto al día siguiente y veo cómo me siento. Y luego ese momento en la mañana digo, no lo voy a hacer. Y paso 24 horas diciendo no lo voy a hacer porque no tiene sentido hacerlo, porque y amanezco al día siguiente y digo, ¿cómo me siento? Y ya comparo esas dos sensaciones y digo, no, pues es esta, ¿no? Que finalmente, ¿cuál es ahí? Pues porque hay algo adentro, pues es muy intuitivo, ¿no? Otra cosa también es con quién te vas a relacionar. Cuando te invitan a algo dices, bueno, ¿quiénes están ahí? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Eso es, también he ido desarrollando una habilidad para platicar con un director y tratar de entender. Le digo, ¿por qué quieres hacer esto? Es más, había una Pedro Páramo, hace como 15 años o más. No el Pedro Páramo de Rodrigo García, que se filmó apenas. No, que hace 15 años que quería hacer, y viene el director, y me habla a mí y me dice, pues vamos a cenar y no sé qué. Le digo, ¿por qué quieres hacer este libro? Me dijo, pues porque es una novela fantástica. Te desinvitó. Me desinvitó, ¿no? O sea, si tú puedes coincidir con las motivaciones más profundas de la gente con la que, ¿para qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se está buscando? Entonces ahí también sabes si estás con la gente correcta o no. Pero pues también siempre hay un factor, creo que al final es eso, desarrollar una capacidad para confiar en tu intuición, cultivarla, desarrollarla, ¿no? Más allá de estos primeros años, digamos, como de precariedad económica en algún sentido, ¿no? Digo, muchas de las cosas que estamos hablando están en el libro, pero no estamos spoileando demasiado realmente. Digamos, hay un momento, un viaje a Italia, donde hay como una serie de procesos de formación muy diversos. En el caso de Daniel, que eso también lo hace un actor muy singular, que abreva, digamos, de muchas técnicas, de muchos maestros, digamos, en su proceso de formación. Pero bueno, incidiendo un poco más sobre esta pregunta, para un creativo, para un artista como tú, ¿el dinero importa, Daniel? O sea, es decir, importa, sí, lo digo de la manera más vil, o sea, como si te dicen, ok, quiero hacer Pedro Páramo y te ofrezco, no sé cuánto cobra Daniel Jiménez Cacho, pero no sé, $1 millón por hacer esta película, aunque el director no te guste nada y aunque el personaje no te guste nada, hay algo ahí que dices, bueno, ¿por qué no? Es que es difícil según el momento. Ahora, ¿te acuerdas? no sé, en los años había un amigo que decía, el dinero no lo es todo, sobre todo cuando no lo tienes. Pero no, yo he dejado pasar cosas con unos pagos desorbitantes que mi esposa me ve con cara de no seas idiota, o sea, ¿cómo? Pues sí, pero fíjate que también te sientes como bien, te da una cosa de por encima del, y ver pasar los lingotes de oro y decir, también te sientes bien, decir, no estoy sometido ahí. Bueno, pero para no estar sometido ahí, pues tienes que tener por lo menos para comer y bien y algo. Entonces ahí yo creo que más bien lo que he aprendido es como que tú tienes que establecer tu medida, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Y ponerle el límite.
¿Qué es lo que tú necesitas para vivir? Y de repente yo llegué a un momento, le digo, pues ya estoy bien, ¿no? Tengo una casa, tengo dinero suficiente para el diario, un pequeño colchón, porque en esta profesión de repente pueden pasar 6, 8 meses en que no hay trabajo, ¿no? Entonces hay que tener, pues ese y ya. Entonces digo, ya estamos, ¿no? Lo veo así con otros compañeros que de repente hay un agujero que no se llena nunca, por más dinero que pongas. Y entonces campañas publicitarias y luego no sé qué. Y yo veo que es una cosa también un poco de ansiedad, de una cosa que no se llena jamás. No se llena, no hay dinero que baste para decir ya, porque siempre después hay más. Y aparte, mientras más dinero tienes, pues más gastas y más necesitas. Es muy relativo, ¿no? Todo eso estás entonces ya esclavizado trabajando. Creo que entonces ahí para mí lo importante ha sido como tú poner la medida. Y creo que lo leí por ahí, como el dinero, tener el suficiente dinero para dejar de pensar en ello. No sé quién lo dijo, pero me pareció, dije, exacto. Tengo lo que hace falta para dejar de pensar en ello. Y ya, ¿no? Y sí, muchas veces sí, ahora justo con las series, ¿no? Y dices, pues no me convence este asunto. Y pues lo dejas pasar, pero de verdad que se siente bien también. Evidentemente una serie... ¿Te habrá pasado a ti? Sí, también. Como político. Muchas veces. Como político que vienen los lingotes así. Los dejas pasar. Y déjame decirte algo. Yo te iba a preguntar ahora. Las series, económicamente para un actor, un director, son mucho más rentables que cualquier otro esquema. Sí, no, bueno, puede haber películas, Bardo, por ejemplo, pues logré que me pagaran bien. Al principio no era el plan de la Esta producción, serie pero que lo logré. hiciste sobre Luego los barrios de Prime Video. No, esa fue así, regular. En cambio, esta película Familia, esa fue mejor pagada, a lo mejor porque ya venía de Bardo, y en fin, los ejecutivos dicen, no, eso Mañana todo vamos el a rato tener... negociando. Mañana vamos a tener la proyección de la película Familia. La vamos a ver y luego se va a generar un conversatorio entre Roberto Fiesco y Daniel Jiménez Cacho. A mí me parece que es bien interesante la experiencia de poder ver a un actor central en una película y entrarle inmediatamente a comentar, a platicar sobre los contenidos de la película y lo que cada uno de nosotros toma, qué experiencia le deja a uno cada. Pero no hay como tener a un conocedor como lo es Roberto Fiesco y al propio actor protagonista principal de esa película, que es Daniel, para compartir esa valoración. Siempre yo me he preguntado qué le significa a Daniel representar cada uno de los papeles que protagoniza y cómo, qué le lleva a él, o cuánto tiempo le lleva a él, o qué hace para encarnar esos actores, esos personajes, porque los hace exactamente como si él fuera todas esas cosas a la vez, siempre, de una manera magistral. Y sobre esto yo tengo una pregunta. ¿Por qué el libro lleva como título Les juro que yo no soy así? Porque cuando estábamos haciendo el libro, justamente, Daniel mencionó la presencia de Alejandro Magallanes. Alejandro Magallanes fue el diseñador, ilustrador, bueno, se los quería mostrar más adelante, pero una de las peculiaridades de este libro, ¿no?, es que el doctor Alderete, que es un brillantísimo ilustrador, y Alejandro Magallanes hicieron, digamos, como estas ilustraciones que acompañan, digamos, como al libro, más allá de la camisa. Muchas gracias, señor.
Y platicando con él cuando salió la idea de hacer el libro sobre Daniel, como Alejandro también es un queridísimo amigo de Daniel, un diseñador fantástico, ¿no? Yo le decía, pero es que ¿cómo le vamos a poner al libro? ¿Y cómo le vamos a poner al libro? Y entonces pensaba siempre cómo encontrar como el título de alguna película, y entonces ni modo que se llamara Daniel Jiménez Cacho solo con tu pareja, o Daniel Jiménez Cacho, no sé, Profundo Carmesí, es decir, como que había que encontrarle como un título. Y fue Alejandro el que dijo, ¿te acuerdas de esa frase que decía justo en Solo con tu pareja, su personaje de Tomás Tomás, que es este hombre que es profundamente infiel y que anda de una chica tras otra, tras otra, tras otra? Y una de sus justificaciones permanentes es, te juro que yo no soy así, ¿no? Y lo decía con una convicción su mentira, ¿no? Que nos pareció que era una frase muy linda, ¿no? De aquel personaje memorable, y que también era un poco una ironía con el libro, ¿no? Digo, como contarnos, en el libro Daniel nos está contando su historia, ¿no? La historia de su vida en primera persona, la historia de su trabajo cinematográfico, teatral, televisivo en primera persona, y era como una especie de juego, decir, les juro que yo no soy así, ¿no? Digo, como decir, pues, puedo ser o no ser, puedo estar mintiendo. Al final, cuando uno está contando la historia de su vida, pues siempre hacemos fabulaciones de todas maneras, ¿no? Siempre recordamos las cosas de una manera determinada, y probablemente como las recordemos, pues haya muchas variaciones de cómo realmente ocurrieron, ¿no? Pienso en lo que decía hace rato Daniel sobre su exnovia, ¿no? Digo, la perspectiva que su exnovia tiene de lo que ellos vivieron juntos, pues es distinta a la que Daniel me contó, ¿no? Eso él no lo sabe, pero se está enterando en este momento. Y hay muchos recuerdos compartidos, hay muchas historias que por supuesto son las mismas, pero bueno, así va a pasar siempre que nos encuentre a su exnovia o a su exnovio, ¿no? Bueno, digo, depende de cómo terminaron. Entonces, digamos que queda un poco como un juego ponerle ese título y homenajear a ese personaje que sin duda, ese Tomás Tomás Solo con tu pareja, pues es uno de los personajes más emblemáticos de Daniel. Eso de las versiones, ahorita me hace recordar una película en la que aparezco como marido de Rosario Castellanos. Era un filósofo muy conocido que se llamaba Ricardo Guerra, y entonces yo fui a investigar sobre él. Conocí a una que fue su amante, conocí a gente que trabajó con él, y era una disparidad de cosas que dije, ya estoy hecho bolas, o sea, ya aquí nos toca decidir, y bienvenida a la ficción, y ya, porque eran opuestos, ¿no? La amante lo tenía en una categoría de semidios, ¿no? Otros que habían trabajado con él decían era un farsante notable. Y dije, ¿qué voy a hacer? Que justo en ese sentido, bueno, aquí está justo el capítulo de Ricardo Guerra. El libro está estructurado, ¿no? De alguna manera como para partir de algunos de los personajes más emblemáticos de su carrera, y a partir de eso, digamos, como contamos algunas historias, ¿no? Este es precisamente el protagonista de Los Adioses, ese personaje que cuenta Daniel. O aquí, por ejemplo, está el personaje que es en Blancanieves, una película fantástica que realizó en España, un director notable, una película en blanco y negro. Está también su etapa como director, y por ejemplo, justo cuando estábamos haciendo el libro, él no había estrenado Bardo, ¿no? Entonces, era una película que no habíamos visto, ¿no? Digo, que no se había estrenado, que se había mantenido como un absoluto secreto, ¿no? Y que no teníamos nada, no había una sola fotografía de esa película, pero era inevitable que esa película, que iba a ser finalmente muy trascendental, que lo sabíamos, tenía que estar en el libro. Entonces se me ocurrió ponerle el que aún no puede ser nombrado, ¿no? O sea, todos los demás tienen los nombres de los personajes que hacen las películas, pero pues era tal el secreto que Netflix y González Iñárritu tenían, que pues no había manera. Entonces conseguí estas fotos que el Universal había tomado como con un lente telefoto así enorme de cuando estaban filmando en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y que Iñárritu se había súper enojado de que les habían tomado, ¿no? Y entonces el Universal me las vendió, ¿no? Y así pudimos publicar un par de fotos cuando la película aún no se había presentado en ese momento. Aquí está en el centro. Reforma. Está en el centro. O sea, el periódico Reforma. Perdón, periódico Reforma fue el que nos las vendió. Pero digamos, todo el libro está, de alguna manera, toda la estructura del libro tiene que ver justamente con estos personajes. Por ejemplo, aquí está Tomás Tomás de Solo con tu pareja, o están sus personajes, no sé, en El aire, una película que hizo con Juan Carlos de Yaca, que es una película sobre un locutor de radio.
pues, ¿no? Digo, y así es incluso el índice, pues, ¿no? O sea, el índice dice dramatis personae, que es como en una, como en un texto teatral se nombra, digamos, como cuáles son los personajes que aparecen, y bueno, lo hicimos justamente así, pues, ¿no? O sea, cada uno de los capítulos es un personaje, más, es que ya estoy vendiendo el libro, ¿verdad, Javier? Es correcto, es correcto. Bueno, más una serie de carteles de momentos de algunas de las películas, obras teatrales más representativas de Daniel, ¿no? O sea, destacando sin duda su participación y algunos diseños interesantes, sin duda, también para el diseño gráfico de las películas. Y ya, mucha ilustración, bellos textos, bellos pies de foto, bonitos No, papeles. fue un diálogo. ¿Cuántos días estuvimos? ¿Como 3 o 4? 4 o 5. O 4 o 5 días charlando con muchísimas calma. Porque en realidad es un diálogo entre ustedes. Exacto. Oye, yo tengo una pregunta para luego darle el micrófono a nuestro público aquí presente, a nuestra comunidad lectora. Pues yo he visto muchas películas tuyas enormes. Yo digo que en algunas la actuación de Daniel termina rescatando a la película. Esta es una consideración muy personal, porque además voy a decir algo que no sé si cinematográficamente es una aberración lo que voy a decir, pero yo, en el caso de Daniel, pues yo lo he seguido como actor, ¿verdad? Y ahí donde está Daniel voy inmediatamente, ¿no? O sea, yo no ando siguiendo a algunos directores. Yo digo, este contrató a Daniel, ha de ser muy buen director, ¿no? O sea, ya desde ahí yo tengo ya una definición, ¿verdad? Digo, si contrató a Daniel es un fregón el director, ¿no? Porque no cualquier director ve a un personaje como Daniel, y Daniel no acepta a cualquier director, ya lo escuchamos, ¿no? Bien. Entonces, yo lo he seguido. Se habló mucho de Bardo, y Bardo incluso se pensó que podía llegar a estar en los Óscares. En los Óscares. Bien. Y a mí Bardo me produjo sentimientos muy encontrados, como una producción cinematográfica. Es de las películas en donde yo digo, pues la actuación de Daniel salva la expectativa que yo tenía de Bardo. ¿A ti qué experiencia te